vamos a hablar más o menos de tus hobbies, vamos a conocer un poco tu lado más humano y hablar un poco después de la política. Entonces comencemos con los discos. Ahí puedes escoger una canción. Ahí Claro, tienes por un montón de supuesto. discos que quieras. Se ha puesto de moda todo lo que es de vinil de nuevo. Sí. Rolling Stones, las leyendas vivas. Me fascina. Hay varias canciones que me han motivado. Start Me Up, por ejemplo, es una de las que más me emocionan. Y me los vi hace poco, este año me los vi en concierto en Estados Unidos. Yo dije, no, yo tengo que antes que pase algo, tengo que verlo a Mick Jagger. Y a los 80 años, carajo, se mueve más y baila más que muchos de 40 y 50. Así que muy, muy bacán esto aquí. Bueno, Pink Floyd, ni qué decir. O sea, lo máximo que puede existir. The Police, qué buena canción. Si no te emocionas con esto, no estás en nada. Claro. Y bueno, hay que ir a Cuenca. Viene Sting, creo que viene el 2 de marzo del próximo año. Sí. Qué bien por Cuenca. Adelante. Así que sí, la música es tremendamente importante para mí, me gusta muchísimo. Paso todo el día tarareando, ¿no? Sí. Paso con ritmos, paso así con unos compases, a veces la gente piensa que soy maleducado porque estoy como que entonando algo, tarareando, pero no, me estoy concentrando. E inclusive tenía una práctica, antes de ir a dar un discurso, una ponencia, me pasó mucho en el Congreso, para concentrarme buscaba canciones con cierta temática, mucho más cuando hablamos de democracia, de derechos, de personas, etcétera. Unas canciones que me emocionen más para poder salir a la pista totalmente alineado. Por ejemplo, ¿qué canción te acuerdas que te claro, por permitió supuesto, esa plataforma? utilizaba muchas canciones de YouTube. YouTube originalmente nació como una banda muy política. Claro. 20 años después ya no tuvieron miedo de tener éxito, ser estrellas del rock and roll, pero utilizaba mucho canciones como Pride, In the Name of Love, que es una canción que se la dedican a Martin Luther King. Derechos, vamos, historia, pasión, política, igualdad, etcétera. Esa es una de las principales de ellos. One también me gustaba mucho. Me gusta, es una de mis canciones favoritas de la historia del rock. Y me inspiraba. De hecho, hay muchas encuestas en las redes sociales. Bon Jovi dice que su canción favorita es One de YouTube, por ejemplo, que es una de las canciones que más te pueden tranquilizar. Y la letra, ¿no? Somos diversos, pero somos uno al mismo tiempo. Entonces, me servía para entrar en onda acerca de la palabra, cuando quería inspirarme. Definitivamente no las usaba cuando tenía que ir a un juicio político y fiscalizar. Entonces, ahí utilizaba otro tipo de canciones un poco más duras. Más combativas. Sí, pero hay lindas canciones. Hay otra que me encanta de YouTube, se llama Ordinary Love, que es de la banda sonora de la película de Nelson Mandela. Entonces ahí yo voy vinculando porque detrás de esas canciones que hablan de amor hay causas. ¿Ya? Entonces yo mismo me estimulaba acerca de la palabra de esa manera, ¿no? Y en este caso la canción One de YouTube, Es hermosa, ¿no? poniéndote en tu vida política y poniéndote ahorita eres candidato y si puede ser posible electo presidente de la República, ¿cómo tú serías uno con la sociedad? Uno con el fíjate pueblo? algo, ¿no? La canción la componen cuando estaban a punto de desintegrarse, ¿no? Hoy vivimos una crisis y nosotros tenemos que propender a la unidad. Su párrafo principal es One Blood, One Love, One Life. Bueno, sí, son cosas que nos tienen que unir a todos. Debe haber causas que son comunes. No podemos ponernos de acuerdo en todo. Esa es una falacia, esa es una quimera. De hecho, no será democrático. La democracia también es disensos. Pero en torno a la lucha contra la pobreza, este tema de la inseguridad, señores, no tiene nada que ver con las derechas o con la izquierda, amerita unos básicos consensos, unos acuerdos mínimos fundamentales. Y bueno, la música trasciende todo, ¿no? Pero sí, el esquema de la canción es ese, ¿no? Estaban a punto de desintegrarse. Henry, Eran distintos, pero eran uno. ¿puedes elegir una canción, por favor? Creo que por aquí vi algo que me llamó mucho la atención. Fleetwood Mac. Fleetwood Mac. Han vuelto, también. Sí. Ahora todos vuelven porque Sí. necesitan también los conciertos, porque los discos ya no dan plata, Sí, lo sí, que da sí. plata son los conciertos. Claro. Pero fíjate algo, no sé si ustedes se acuerdan, tú eres muy jovencita. Antes los conciertos eran para promocionar que compres el Los disco. discos, claro. Ahora es sacan al una revés. canción, no necesariamente un álbum, es para vincularte que vayas al concierto. Ha cambiado un poco la Sí, sí, dinámica sí. de la música. Bueno, de Fleetwood Mac, que me gusta muchísimo, hay una canción que tiene mucho de política para mí, es Don't Stop. Me gusta muchísimo. ¿Qué te recuerda a Bill Clinton? Me recuerda, sí, que fue la canción oficial de la campaña de Bill Clinton
en el año 1992. Dos cosas me acuerdo de esa campaña. Don't Stop, y me acuerdo que su asesor principal le dijo, es la economía, estúpido. Frase monumental en todo lo que son campañas políticas, entender cuál es la idea fuerza de todo esto, porque todo el mundo da discursos, todo el mundo da propuestas, otros mienten, otros no saben dónde diablos están parados, pero dijeron, enfócate, es la economía estúpido, una famosa frase. Vamos a escuchar entonces la canción. Claro, por supuesto, es la número 2 del disco 1. Está justo arriba. A ver aquí. Perfecto. Vamos a hacer aquí la maldad. No tengo los lentes, pero bueno, vamos a hacer el intento. Sí, ahí está. Aquí, espera. Se alza aquí. Sí, y aquí la 1, la 2. Aquí la Y 2. necesitas para bajar. Vamos, ya, bájala. Sí, y suéltale tú. Suéltale. Que esto se baja solito. Estoy viendo bien la raya, la número 2. A Que ver, no yo tengo te- los lentes, pero bueno. La Yo te... 2. Pero no toques. Es porque si no, no sirve. La raya 2, ¿verdad? Sí. A ver. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué vas sintiendo? Muchas emociones y me estoy acordando algo. Hace unos 20 años, a Guayaquil, unos empresarios llevaron a George Bush papá. Claro. Eso que tú llevas a los expresidentes a dar conferencias, todo. Y este grupo siempre acostumbraba a poner canciones y los globos muy a la americana y siempre acertaban. Creo que era Eduardo Maruri. Y siempre ponían buena música. La única anécdota es que puso la canción de Don't Stop cuando entró George Bush papá. Creo que no era la canción más adecuada. Claro. Sí, es una canción muy, muy emotiva. Vamos adelante, Don't Stop. Yo- Aunque tengo varias ahora, ya que me estás hablando de esto. A mí me gusta también mucho Bon Jovi. Vino a Quito en el año Claro. 95, 96. Y ahora que he estado en esta cuestión de la campaña y yo trato de inspirarme de alguna manera con la música, he escogido dos canciones que toda la vida le he escuchado como mis propias canciones de campaña. No son para todos los que están aquí, son para mí. Una es Keep the Faith. ¿Ya? Es muy... Vamos adelante, sí. Porque las cosas son difíciles, la adversidad siempre está ahí. Y la otra se llama We Weren't Born to Follow. No nacimos para ser simples seguidores. Y ese es un lema de mi vida. A propósito de Keep the Faith, Martina te tenía una pregunta sobre eso. Sí, justo yo también tenía investigado que es una de tus canciones favoritas. Ah, qué bueno. Sí. Y Keep the Faith en el propio título dice mantener la fe. Tú, Henry, ¿cómo vas a mantener la fe de los ecuatorianos en un país que está lleno de inseguridad, que está lleno de desempleo, que estamos la crisis energética a tope? ¿Cómo les vas a mantener la seguridad, la fe a los ecuatorianos, a los 17 millones de ecuatorianos? Diciendo de la verdad, poniéndome al lado de ellos, siendo empático, sabiendo todas las necesidades que están pasando. Miren, sería irresponsable culparles a ciertos políticos presidentes de una crisis, pero sí de cómo administran la crisis. Si tú ya te metes a esto, te haces responsable. Cuando tú eres presidente de la República, no eres director pues, de una fundación. Estás para afrontar los problemas. Pero yo le diría al pueblo ecuatoriano, lo vamos a hacer juntos. El camino es difícil, está lleno de espinas. Acordémonos lo que le dijo Churchill en Inglaterra. No les ofreció solucionar esto como si fuera mago. Les ofreció sangre sudor y lágrimas. Lo vamos a hacer juntos. Y lo podemos hacer. Va a haber un esfuerzo, sí. Pero si ustedes se esfuerzan, nosotros también, el gobierno pone de su parte. Si ustedes sufren, yo también voy a estar ahí. Tienes que inspirar, tienes que decir que la esperanza todavía está de pie. Hay muchas cosas abstractas, políticas, económicas, sí. Pero tú tienes que motivar a la nación a levantarte. Solo cuando has caído lo más bajo de la colina puedes apreciar lo más bello que puede ser estar en lo alto. Yo también soy una persona que me he forjado a mí mismo. Yo no lo he tenido nada fácil. A mí nadie me ha regalado nada, ni en lo personal, ni siquiera en lo político, etc. Así que lo vamos a hacer juntos, pero eso sí, marcándoles un camino. Un político, un presidente, es un conductor. ¿Ya? No es el dueño de la hacienda, no es un caudillo. Lleva el barco a puerto y le dice a los miembros del barco, los que están ahí, este es el camino y lo vamos a hacer juntos. Me lo dice en el sentido de keep the faith, porque podemos hablar de cosas políticas, de planes de gobierno, ideas,
pero me lo estás diciendo en una faceta humana y fundamentalmente nosotros somos personas, somos ciudadanos, somos un ciudadano más. El presidente es el primer servidor de la nación, es el primer empleado del pueblo. Tiene muchas atribuciones, pero tiene muchas más prohibiciones también. El presidente no es el dueño de todo. Así que con un proyecto, con una vía, con una guía, decirle, vamos a hacerlo de esta manera, pero de mí no esperen algo. De mí no esperen decirle que si yo llego arreglo todo en un minuto, que se solucionan así las cosas, que se va a acabar la inseguridad solo porque me planto yo. No, no, eso es demagogia. Eso es populismo, ruin, barato. Jugar con los sentimientos de la gente. Y conmigo, en eso no cuentan. Pero Henry, el problema es que a lo largo de las últimas décadas, o quizás la misma historia de la República del Ecuador, esto de ser el mandatario y los mandantes, al final siempre resulta al revés. De hecho, se cuentan muchas anécdotas, ¿no? De candidatos a la presidencia de cualquier país que dicen, yo voy a manejar este discurso de ustedes, van a ser los mandantes, yo soy el que les obedezco, pero al final es el presidente el que termina haciendo las cosas, decidiendo cosas totalmente distanciadas, primero de quién les eligió, y segundo, de la sociedad en general. Entonces, uno se ilusiona, uno dice, ahora sí voy a votar, ahora sí vamos a ganar, ahora sí vamos con tal persona o con tal otra persona. Pero llega al poder, se distancia del poder, se crea una burbuja. Ejemplo, cuando pones una valla alrededor del centro histórico, pones una burbuja, pones una red y te distancias. Y te olvidas de quién te eligió y para qué te eligió. Es una excelente reflexión que tiene algunas variables y matices de respuesta. Por eso mismo no quiero caer en ofertas demagógicas, porque ese es parte del problema. Después, ¿cómo cumples? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo vendes tu alma al diablo en una campaña sabiendo que son cosas irrealizables? Y viene la primera gran decepción. Segundo, hay otro problema que se ha hecho más notable en las últimas campañas en Ecuador. La gente está votando en contra de alguien. Exacto. Y beneficia a una persona. No necesariamente estás totalmente de acuerdo con él. Una vez que gana, no tienes ningún vínculo con él. Sí. Es más, eres el primero que te quieres deshacer de él. Porque lo único que querías es verlo derrotado al otro. Al otro. No tienes identificación, no hay lucha política, no hay victorias y derrotas, no hay agenda, no hay filosofía, no hay absolutamente nada. Yo no quiero eso. Yo no quiero ser fruto tampoco del descarte. Yo quiero que comulgamos en una tesis. Yo soy lo suficientemente pragmático, no soy sectario, no soy extremista para poder asimilar, decir, escuchar y poderlas plantear. Tercero, efectivamente hay una falta de integridad cuando es la incoherencia entre lo que se piensa, entre lo que se dice y entre lo que se hace. Yo no quisiera caer en eso. No tengo esos dotes de populista. Si tengo que rectificar, lo haré y explicaré el por qué. ¿Ya? Porque también tienes que comunicarle a tu pueblo, a tus ciudadanos, el porqué del cambio de las circunstancias, porque también ese es el arte de gobernar. Lo malo estaría que cambies defraudando, engañando, no justificando el porqué. A lo mejor esa siempre fue tu tesis. Pero si lo explicas, si comunicas, si nos sensibilizamos, creo que puede ser distinto. Otro de los puntos que acabas de señalar. Al final de cuentas, esa es la soledad del poder. No el blindaje del poder. El blindaje es aislarte de la gente. No. Te conversaba hace un principio, la carrera pública y política que yo he tenido, yo sé, he recibido aplausos y he recibido críticas. Yo ya estoy bastante acostumbrado y tengo cuero para eso. Pero ¿qué es la soledad del poder? Tú puedes escuchar a muchos ciudadanos, puedes escuchar a tu gabinete. Tú tomas la decisión. Esa es la soledad. Puede haber 10.000 posiciones. Pero como decía el presidente Harry Truman, la pelota se detiene aquí. Es solo tu decisión y te cargas todo. Claro, la costumbre de los últimos políticos es que solo te chantas los éxitos y todas las derrotas se los pasas a otro. Yo creo que no debe ser así como una posición. Otro factor para no desencadenar esta decepción colectiva tiene que ver con quienes te acompañan. Yo creo que un primer mandatario, debe escoger personas más preparadas que él, más inteligentes que él en sus ramas, porque un presidente no tiene por qué conocer de todo, ser experto en todo. Debe tener el carácter, debe tener la personalidad, el sentido común y un conjunto de virtudes
conocimiento, una solidez profesional, etcétera, para tomar la decisión final y que tu margen de error sea menos. Mira que hemos hablado de algunas variables al respecto. Nada está dicho. No hay una carrera per se que te prepare para ser presidente de la República. De hecho, no hay una carrera que te prepare para ser político. Cuando se confunden los que estudian gerencia política, esa es otra cosa, los que estudiamos ciencias políticas o los politólogos. Carrera para ser político no existe, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y nadie está preparado para ser presidente hasta que seas presidente. Se lo he leído en varios libros de memorias a varios presidentes, ¿no? Entre los cuales está Barack Obama, que salió bastante bien, no sé, que tiene el lujo y el caché de poderlo decir, ¿no? Henry, tú decías esto de que en realidad en las últimas elecciones desde hace más de una década, el pueblo ecuatoriano vota en contra de, Y porque beneficia a alguien. no quiero que gane tal persona, por tanto voy a votar A mí me por tal. preocupa Lo cual mucho es eso. terrible, pero pensando en ti y en lo que estás proyectando, eso te podría beneficiar, porque no quiero votar por Y, ni Sí. tampoco quiero votar por X, entonces voy Pero por Henry. eso beneficia una coyuntura electoral y yo estoy pensando en función de país. Y te voy a poner el ejemplo contrario. Siempre lo comento, soy profesor en eso. Cuando la gente votaba por Rodrigo Borja, votaba por lo que él decía, socialdemocracia, justicia social con libertad. Y cuando votaron con León, votaban por lo que él pensaba, sus tesis. De hecho, una de las elecciones más interesantes que yo invito a todos a replanteársela fue la de León y Borja. Nadie votaba en contra de nadie. Todos votaron a favor de los dos. Y León terminó ganando por 80.000 votos. Claro. Votaban por sus formas de ver el mundo, con sus defectos, con sus virtudes. Era una votación positiva. Y alguien ganó porque es una lid electoral, es una competencia, por así decir. Pero sí, efectivamente me preocupa este tema del solo el contra algo. Claro que obviamente yo contrasto. Y yo me jacto en contrastar. Yo no tengo ninguna duda. La democracia es debate. No. Pero me preocupa el tema que solo sea que no quiero que gane el otro. No es que estoy en contra de las tesis del otro, que es normal. Porque si no tienes una vinculación con el que va a ganar porque estás votando, no hay conexión. Te deshaces Claro. de ese... Y por eso es que tienen problemas para conformar los equipos. Por eso es que nadie se identifica, nadie quiere trabajar. Porque solo votaron porque... Hasta aquí nomás, por el otro. Sí se han dado cuenta que eso no le pasaba a Febres Cordero ni a Borja. La gente se moría. Se resentían porque no nombraban a alguien ministro o gerente del Banco Central del Ecuador. Ahora no pasa eso, sí se han dado cuenta de ese pequeño detalle, ¿no? Y en este caso, Y una anécdota, yo nombraré ministros de Estado, no muchachos de hacer mandado. Cuando digo muchachos tiene que ver con la edad, es con la actitud, por si acaso. ¿A quién le pertenece su corazón? A Jessica Gelibert, su esposa, con quien tiene 2 hijos. Sus ingresos provienen de haber trabajado en la Asamblea Nacional como asambleísta por la provincia de Guayas, en la Municipalidad de Guayaquil como prosecretario del Consejo Municipal y secretario general municipal y en la Procuraduría General del Estado. ¿Cómo se financia su campaña? Con aportes ciudadanos comprometidos que no pertenecen a grupos de presión. ¿Quién es su mano derecha? Carla Larrea, Jean-Pierre Hidalgo y Mario Cur. ¿Quién es su mano izquierda? Gonzalo Muñoz. Su talón de Aquiles es ver sufrir a la familia. ¿Quién o qué le quita el sueño? La violencia y la pobreza. ¿En quién confía ciegamente? En Jessica Gelibert, su esposa. ¿Qué mochila trae? Experiencia y amor por el Ecuador. ¿Y qué país tiene en su cabeza? Un país seguro y próspero. y en este caso, como nombrabas, ya no se identifican, sino siempre van, yo digo que es un voto de odio, ¿verdad? Porque si no voto por I, voto por O. Si no voto por O, voto por I. Entonces, en este caso, mi pregunta sería, con tu campaña, ¿cómo harías que se identifique la gente contigo? ¿Con qué específicamente? Dime 3 cosas para que la gente se identifique contigo. Campaña de propuestas. Todos los días lanzo una propuesta y la justifico. Se puede identificar también con la experiencia, una experiencia positiva de conocer la administración pública. Y un tercer factor que se puede identificar, y para eso están las campañas, que hay que elevar el nivel de conocimiento, es lo que he planteado al inicio de esta entrevista, la honestidad, decir la verdad, por cruda que sea. Una campaña en sentido muy simple, antidemagogia, antiimprovisación. El poder por el poder no lo es todo. Entonces, es una campaña en sentido de mucho sentido común. Soy uno más de ellos. Si nosotros podemos, todos pueden. Todos, si seguimos una carrera, subimos los peldaños políticos, etcétera, en la función pública, podemos hacerlo. Quiero identificarme
con la gente común. Aquí, los dije hace unos minutos, aquí hay una causa común y yo quiero identificarme con la gente común del Ecuador. Ok, te pongo aquí una situación, el desempleo. Todos sabemos que el desempleo es un factor terrible aquí en el país, porque se sabe que 300.000 personas están desempleadas desde el primer trimestre del 2024. Entonces mi pregunta aquí, yo en menos de un año ya me voy a graduar como periodista, voy a ser profesional. Dime, Henry, con tu gobierno, si resulta ser electo, ¿qué oportunidades voy a tener yo y los ecuatorianos de conseguir una oferta laboral? Ahorita vemos que más de 1.2 millones de ecuatorianos piensan migrar y el 64% es por situaciones de desempleo, porque no tienen ofertas laborales. Inclusive hoy el tema de la falta de ingreso, el desempleo, empata con el miedo, el tema de la inseguridad, la falta de ingreso, la falta de certidumbre, que qué voy a hacer, con qué voy a llevar el pan a mi casa. Y hay varios conceptos que los tengo que mencionar y aterrizarlos también. El Estado no da empleo, ¿no? El Estado, lo público, no es generador de empleo. Tiene que tener los empleados necesarios, yo creo en lo público, para que se dedique a la protección social, seguridad, salud y educación pública fuerte, que funcione para todos, principalmente para la gente más necesitada y para la clase media. Consecuencia, es el sector privado el que tiene que generar los empleos que requiere el país y los que el país demanda. ¿Por qué digo aquello? Porque yo quiero darle un vuelco total al tema. Yo quiero un Estado fuerte, regulador, no estrangulador del sector privado. Yo estoy promoviendo un gran plan de infraestructura, todo a nivel de concesión y delegación privada. Miren que no hablo de privatización, que eso es vender, eso es otra cosa. Estoy hablando de inyectar recursos a la economía para que el sector privado se dinamice. El mismo ejemplo energético que estamos pasando. Yo creo en la liberalización del sector energético, sin límites, sin restricción, no solamente para que haya luz, que es algo elemental, sino para que haya fuentes de empleo con estas nuevas inversiones. Voy a poner dos ejemplos puntuales que los tengo en el plan de trabajo. Hoy el Estado necesita, con los recursos, impulsar ciertas carreras. Hoy todo gira en torno a la tecnología, por poner un ejemplo. Yo estoy promoviendo un plan debidamente financiado en que los 293 institutos técnicos que hay en el país, públicos y privados, becar a 500 jóvenes en cada uno de esos institutos anualmente. ¿En qué? Inteligencia artificial, ciberseguridad, big data, etc. Carreras cortas, certificaciones profesionales cortas que necesitamos. ¿Por qué? Porque todos los informes de los organismos internacionales indican que esta área andina en los próximos 5 años va a necesitar 2.5 millones de empleos en esas áreas. Se necesita enfocar, dar un empuje, en el buen sentido, un direccionamiento, que no es dirigismo, que no es lo mismo, a ese tipo de nuevas carreras del futuro. Adicionalmente, yo les hago una reflexión. En un país en que hay luz por horas, no hay contratación por horas. Yo sé cuál fue la respuesta del pueblo ecuatoriano en una campaña negativa inducida. Yo soy muy claro. Para los nuevos trabajos, contratación por horas. Voy a insistir. Nuevos trabajos, respetando derechos laborales, respetando los décimos, respetando la afiliación. ¿Cómo le puedes pedir a un pequeño emprendedor que va a salir, Dios mediante, después de esta segunda pandemia, la pandemia energética, cómo le vas a pedir esas reglas laborales que lo que hacen es asfixiarlo? Yo soy pro trabajador, sin duda alguna, lo demostré con mis votaciones en la Asamblea Nacional, pero también soy realista. Debemos ir a una contratación por horas que dinamice el sector laboral sin regresión de derechos. Y estoy presto a volver a dar el debate mentiroso que dieron hace unos meses, que la gente iba a perder los empleos. Si era para las nuevas contrataciones. Así que ahí le da una explicación conceptual y también dos ejemplos prácticos de cómo, más allá que no es de la noche a la mañana, pero hay que revertir y prender los motores de la economía privada. Henry, llevas una cruz, si cabe decirlo así, que es haber pertenecido y haber sido un importante miembro del Partido Social Cristiano. Un partido que en los últimos años nos ha mostrado una actitud regresiva, de regresión, es decir, de parar los buenos proyectos que aparecen, por ejemplo, en la Asamblea. Eso por un lado. Por otro, tú mismo fuiste víctima, como ministro de Gobierno del régimen anterior, de una actitud del Partido Social Cristiano que terminó con la salida del presidente Lasso. Eso te llevó a cambiarte a Construye y a reemplazarle simbólicamente a María Paula Romo, que es realmente quien
conduce este partido? Hacer dos preguntas en una. El Tres, tema del también. Partido Social Cristiano, que al final, en una evaluación, que esto es un criterio personal, no ha sido positiva para las últimas décadas del país, una. Y la otra, ¿qué pasa con María Paula Romo? ¿Tú sientes que le reemplazas a ella o eres Henry Cucalón por sobre estas circunstancias? Hay como tres temas Sí. interesantes al respecto y gracias por la oportunidad de poderlos desarrollar. Yo, mientras fui asambleísta del Partido Social Cristiano, auspiciado, no afiliado, y lo cual agradezco, de hecho fui 7 de los 8 años jefe de bancada, jamás contaré un principio que vaya con lo que yo pienso que es el servicio público. ¿Errores? Sí. Uno en votaciones puede cometer errores, inclusive de apreciación, etc. Pero nosotros, mi caso, estando de asambleísta social cristiano, defendía a los trabajadores. Nosotros fuimos los que peleamos porque les regresen el derecho a las utilidades que un gobierno de izquierda se les había quitado, por poner un ejemplo. Así que ahí no estuvo el problema. Así como he sido un defensor, yo me crié, me formé en temas de servicio público, en temas de defensa de la autonomía municipal, por poner un ejemplo. Yo estoy muy orgulloso de mi paso por la municipalidad de Guayaquil. Eso fue hasta el año 21. Lo que usted cita en la última parte del 21 adelante, yo no podía estar ahí. No congeniaba con eso. Solo imagínense la calidad de legisladores que hubieron en el año 17, donde estuvieron varias personas. Estuvo César Ron, Cristina Reyes, Paula Ventimilla. Me pongo a mí al final. Con lo que pasó pues en el 21, uno de los cuales pues está ahorita a punto que le claven ya la sentencia. En el caso Purga, si no me ingrato. Es, como dicen por ahí los abogados, el texto habla por sí solo. O el texto es explícito en su contenido. Yo no podía estar en esa situación. Punto uno. Pero yo cuando fui asambleísta siempre privilegié los derechos de la gente. Fui uno de los que voté en el Código de la Democracia por la mayor apertura, por la inclusión del tema de las mujeres, siempre en teorías de avance social, si es que cabe la palabra. En el tema del paso por el Ministerio de Gobierno en los últimos meses del presidente Lasso, partido que no era el mío, yo nunca fui parte de Creo ni me afilié a Creo, pero fui un momento álgido para la nación, fui pensando en el país, en el Estado, porque el gobierno estaba muy debilitado. Si yo hubiera tenido algún cálculo alguno, nunca hubiera aceptado esa posición, pero lo hice por mi país, porque no quería que caiga en el caos y en la anarquía. Y me enfrenté a un congreso, más allá que soy un hombre de consensos. Y uno de los motivos por el cual nunca fui muy partidario, en el punto de vista académico, de la utilización de la disolución parlamentaria, denominada en la calle muerte cruzada. La actitud del partido, entre otras, fue lo que me sirvió para instrumentar una salida constitucional anticipada del poder. Esa es la terminología política. Porque el presidente Lasso no salió, con todos los errores que cometió, no salió derrocado y no salió como ellos querían. Ellos querían derrocarlo. Lo quisieron derrocar desde el primer día. Pusieron hasta plazo, 6 meses, y resultó un poco más difícil. Y como un demócrata lleno de errores, fue y entregó la banda presidencial en el Congreso. Eso es lo que hace un demócrata con errores. La historia lo terminará de jugar como corresponda. Obviamente no estaba con esa actitud. Como de hecho no estuve con la actitud en los 2 años que fui independiente, ciudadano, opinólogo, como me han criticado por ahí, como que si fuera un delito, dar una opinión en los medios de comunicación, académico, profesor, en muchas de las actuaciones. Todo lo que hicieron con el Consejo de Participación Ciudadana. No apoyar como ciudadano. Yo lo apoyé como ciudadano. La consulta del presidente, convocó el presidente Lasso, de la extradición del Consejo de Participación Ciudadana. Pero por supuesto, esa actitud sinuosa para ver cómo alguien se cae sin importar los intereses del país, no va conmigo. Segunda pregunta. La tercera, María Paula Romo es una mujer inteligente. Una mujer estructurada que conoce de Estado. No es la dueña de Construye. Es una líder dentro de Construye, sí, hay un liderazgo colectivo, horizontal. Yo he entrado a sumar, yo fui uno de los primeros sorprendidos que me digan para ser candidato presidencial en esta etapa mía como independiente. Y yo valoro algo, me imagino que tienen que haber visto en mí alguna idea, porque yo billetera no tengo un grupo empresarial atrás mío, no estoy de alquiler, etcétera, así que congeniamos en muchas cosas y eso es importante. En un partido tiene que haber debate. Tiene que haber diferencias, tiene que haber liderazgos, varios, de tanto en cuanto uno se sobrepone
a otro. Así que yo estoy agradecido con Construye que me haya abierto la oportunidad y me ha dado la confianza de representarlos, tomando en cuenta inclusive que su anterior candidato presidencial fue Fernando Villavicencio, ¿no? Es un tema bastante... Con el desenlace trágico que Exactamente, con todo lo que representa. Pero yo valoro en ellos errores también incluidos, porque los cometemos todos, que son un partido nuevo que tiene una marca de lucha contra la impunidad. A propósito de Fernando, antes de que siga Martina, ¿no tienes miedo de que te suceda lo mismo? Mire, estar hoy en política es riesgoso para cualquiera, pero el riesgo que tenemos nosotros es el que tienen todos los días los ciudadanos que salen a la calle. O sea, ese es un factor en general del país, no solamente de los políticos, pero mi ánimo de cambiar las cosas en el Ecuador, de que todavía siento que puedo aportarle a mi país. Eso es lo que quería. Yo no me autoimpuse una candidatura presidencial. Yo he sido el primer sorprendido que algunos grupos políticos me digan para ser candidato presidencial. Yo quería seguir sirviendo, quería seguir formando jóvenes, quería volcar mi experiencia. Y bueno, se presentó esta oportunidad y dije, ¿por qué no? Todavía no he dado todo. Y aquí viendo el tema de la inseguridad, ¿sabías que el 35% de los homicidios en Ecuador ocurren en la zona 8, que es Guayaquil, Durán y San Borondón? Tú como guayaquileño y ex secretario general municipal, ¿cómo dejaron que esto creciera? Porque todos sabemos que esto no ocurrió de noche a la mañana, este tipo de casos no ocurren de noche a la mañana. Además, con el reportaje reciente de Economist, con el título Un viaje por el nuevo narcoestado del mundo, posiciona al Ecuador como el país más violento de Sudamérica. Ahorita estamos como el país más peligroso de Sudamérica. ¿Cómo dejaron que esta problemática creciera a este nivel? Aparte, el crimen organizado que controla a estas comunidades, que atrae a los menores para sicarios, que domina el sistema penitenciario, porque sabemos que hace 2 semanas hubo un motín de 15 fallecidos en la penitenciaria del Litoral. ¿Cómo dejaron que esto creciera a este nivel? Desarróllame, dejaron. La clase política, sí. Ahí los estamos partidos, mejor, porque me dijiste los gobiernos, secretario municipal. el partido al que perteneciste. Secretario municipal. Bueno, conozco muy bien la ciudad de Guayaquil, no ahora como candidato. Fui 8 años secretario municipal y 8 años legislador elegido por ese distrito. Dentro de Guayaquil, zona 8, hay un distrito que es el 1, que es el sur de la ciudad, donde está el puerto marítimo, donde fui elegido, que es todo lo que es la parte de la Jimena Popular y la Febres Cordero. Yo viví más de 20 años de mi vida en la parroquia Jimena, en la ciudad de Los Almendros, Manzana L, Villa 20. Así que conozco bastante bien la ciudad de Guayaquil. El tema del narcotráfico que se fue apoderando por una serie de omisiones en general del sistema, más de los gobiernos centrales, porque los gobiernos municipales tienen su cuota, pero nosotros en ese momento sacamos a muchísima gente de la pobreza y dimos bienestar, dimos progreso, invertimos todo en la ciudad de Guayaquil. Ahora que uno pueda criticar ejecutorias políticas, partite de otro tema. Pero ahora no va a haber un revisionismo histórico. Nosotros fuimos los que rescatamos a Guayaquil de la horda de los Bucaram. O sea, nosotros sí levantamos a la ciudad, digo nosotros en plural, bajo el liderazgo en su momento de Febres Cordero y de Nebot. Ahora, las críticas que hay al Partido Social Cristiano políticas, yo hasta me puedo sumar. Pero yo sí hago una abstracción. O sea, no se puede decir ahora, sobre pretexto de esto, de que lo pasado en el régimen municipal fue mal. Ahora bien, todos tienen que colaborar en esta situación. Hay muchos factores que hicieron que lastimosamente el crimen organizado vaya penetrando la sociedad, que no fue de la noche a la mañana, recojo el planteamiento. País ideal desinstitucionalizado para el lavado de activos. Una de las pocas desventajas, porque la dolarización nos ha dado todo, nos ha dado estabilidad, nos ha dado crédito, hemos derrotado a la inflación, justamente que se puede convertir en un país débil, sin instituciones, en un paraíso para el lavado de dinero. Hay otros factores como el retiro, no de la base norteamericana en Manta, no. La base siempre fue ecuatoriana. De ahí se reveló un general de la Fuerza Aérea en 1986. De la cooperación internacional en materia contra el tráfico de drogas. Hoy he planteado al país, estoy desarrollando mi plan de gobierno, la cooperación internacional, la ayuda y una gran coalición internacional donde el Ecuador reciba ayuda de varios países, incluyendo Estados Unidos, es vital para poder enfrentar a estos delitos transnacionales. Y vamos a aprovechar la coyuntura que tiene el Ecuador con Estados Unidos, con las nuevas autoridades, para presentar un plan y trabajarlo a mediano y largo plazo, porque nosotros necesitamos eso para poder enfrentar el crimen organizado. Entonces, es una serie de errores. Básicamente los gobiernos
centrales en general, también de leyes permisivas. Es un conjunto. Bueno, hacemos un mea culpa porque no es directo. No ha de ser que los que traficaban con los jueces, los que ponían de alcahuetes del narcotráfico, de los que tenían legisladores vinculados al narcotráfico, no le echemos la culpa y tratemos de generalizar, que fue uno de los errores que se cometió con la clase política, que a todos lo ponían en el mismo saco. Y señores, Borja no estaba nunca en el mismo saco que Bucaram, por poner un ejemplo. Esa generalización de las cosas le ha hecho mucho daño a los valores republicanos y democráticos. Pues bien, con ese antecedente que ya lo sabemos, la gente lo que tiene que elegir es alguien que proponga soluciones y que obviamente diga la verdad. Cambiando un poco la dinámica de la entrevista, tenemos una ruleta, que son preguntas, bueno, no tan cortas, pero las preguntas deben ser un poco concisas, más rápidas. ¿Okay? Directas. Ajá, directas. La respuesta, digamos. La respuesta. Las respuestas, perdón. Entonces aquí tengo la ruleta, que son 10 preguntas, tú le aplastas. Y tengo que acercarme porque estoy sin los lentes para saber. A ver, yo mismo disparo. Sí, Sí, ¿Dónde aplasto? Aquí. justo en el en medio. el centro. Si me ayudas. Claro, te salió la pregunta número 6. Un reto personal. Un reto personal. Quisiera cantar. Bueno, espérame, es otra pregunta. Ah, sí, entonces no entiendo. Porque... Verás, solo es el título de la pregunta. Ah, ya. Pero aquí es la pregunta. Gobernar implica un desgaste emocional y personal. ¿Cuál cree que es su mayor debilidad como líder y qué estás haciendo para que no afecten sus decisiones como presidente? Puede ser la impaciencia, pero recojo la pregunta, es muy buena. Gobernar es tomar decisiones. Y gobernar, acuérdense de algo, es afectar intereses. Y el desafío que tiene un presidente es qué intereses vas a afectar. Tienes que luchar por privilegiar el interés general. Toda decisión de un presidente afecta intereses. El desafío es, y ese es el reto, es cuál interés vas a afectar. Listo. Vamos con la siguiente. Igual, la misma. ¿Se bloquea? Se bloqueó. Ahorita te desbloqueo. Ya. Ahora sí. Sí. La pregunta 10. Legado a futuro. Si tuvieras que resumir en una frase cómo quisieras que te recuerden al terminar el mandato, ¿cuál sería esa frase? Un hombre que luchó para vencer las desigualdades. ¿Seguimos? Porque ¿Sí? la impronta, el legado, esa es la epitafia, pero el legado es siempre he querido luchar por la igualdad de oportunidades, que todo el mundo tiene derecho a tener un futuro, en todo ámbito, económico, político, social. Entonces, si me viera como un legado, porque va a ser muy difícil. Es muy difícil hacer las cosas correctas y pensar que vas a salir popular. Eso el tiempo lo va a ir Sí. jugando. Solo los que no conocen la política, los que no han estudiado historia, van a pensar que van a salir bien. ¿Ah? Golda Meir decía la otra vez en una película de pues lo hizo en su memoria, las carreras políticas rara vez terminan bien. ¿Ah? Sí. Pero mi legado es un hombre que luchó contra las desigualdades. Vamos con la última pregunta. Ay. ¿La misma? Te tocó la 8, decisiones impopulares. A ver, gobernar implica... Bueno, eso ya salió. Otra vez. Ya salió de... Sí. No, pero la pregunta de No, decisiones la ocho no. populares, esa no salió. Ah, está similar entonces la pregunta. Entonces, gobernar implica... Mi respuesta hizo que empate con esa tercera pregunta. Sí, va similar. Pero a ver, gobernar implica tomar decisiones que no siempre son bien recibidas por la Correcto. sociedad. ¿Qué medidas crees que podría ser necesaria, aunque inicialmente le cueste el apoyo de su electorado? Explicarle a los ecuatorianos, aquí cabe mucha pedagogía, cómo ciertos subsidios, no digo el del gas, pero otros subsidios no benefician a los más pobres y que momentáneamente pareciera que es impopular, pero se tiene que hacer, porque de esos recursos los necesito para invertirlos y los voy a explicar con detenimiento en seguridad, salud y educación. Y en salud quiero hacer un énfasis, que lo vinculo de lo impopular, bien explicado pasa a ser popular a la impronta.
quiero luchar por el tema de la salud mental de los ecuatorianos. Uno de los más graves problemas, sin distingo social, que tiene hoy atravesando el país. Y necesito los recursos para fortalecer lo público. Y esos recursos salen de donde se están malgastando. Entonces es cuestión de explicar. Parecería impopular, va a haber un choque. Yo sé, va a haber un desgaste, por supuesto, pero recordemos que el desgaste existe y hay que hacerlo justamente cuando tienes que desgastar. Y para eso existe la popularidad, para tomar las decisiones duras pero racionales que se necesitan y que a la larga van a terminar beneficiando a los ciudadanos y principalmente a los más pobres. En esto de la ruleta, antes de pasar al siguiente segmento, dijiste algo que me parece relevante. Reto personal, quisiera cantar. En poquitas palabras, visualízate en un super concierto, un concierto extraordinario, pero en el escenario más grande del mundo. Por supuesto. ¿Quién eres ahí? Pero por ¿Qué estás cantando? Lo que pasa es que no vi que les haga la pregunta, pero un reto. Me hubiera encantado tener voz, me hubiera encantado entrenarme y poder cantar, estar en un estadio. Aquí entre nos, creo que los cantantes tienen algo parecido a los políticos también. A lo mejor no son gente totalmente normal. Necesitan de un aplauso para poder vivir, porque una persona que voluntariamente, como el caso del maestro Mick Jagger, que tiene 81 años ahora, ¿qué necesita? Dinero. Si todos los días, pasando 2 días, tiene un concierto donde llena 70,000 personas, es que necesita otro tipo de satisfacción. Ya ni siquiera es el dinero. Pero bueno, imagínate poder estar... ¿Cantando qué? ¿Qué canción? Poder estar cantando Enjoy the Silence de Depeche Mode. Sí. Y haciendo el movimiento que hace la gente, porque hay un culto alrededor de esas canciones, ¿no? Ya la gente va, ya los conoce, sabe lo que va a pasar, vibrar, sentir. Al final de cuentas, la vida, como dice Julio Iglesias, son momentos, ¿no? Y como dijiste, los cantantes se relacionan con los políticos y tienen magnitud de masas que les siguen. Tú, pero como tienen mejor final que los políticos. Sí, eso sí, obviamente. Esa es la gran diferencia. Pero inclusive hay artistas de vida muy corta y de legado muy, muy grande. Yo soy fanático mucho de Jim Morrison, el cantante de los The Doors. Falleció a los 27 años y han pasado 50 y pico de años, 52 años de su fallecimiento, 53 para ser exacto, y seguimos ahí cantando Light My Fire, ¿no? Igual que Jimi Hendrix. Y en los políticos pasa, sino que hay una transición. Conversábamos hace unos minutos. Para poder entender el Ecuador del siglo XX, es ineludible e inevitable que tienes que leerlo de Velasco Ibarra. ¿Qué había detrás de este hombre? Porque este hombre estuvo o giró 50 años alrededor de la política en el Ecuador. ¿Cómo es que fue 5 veces presidente y 4 veces se cayó? Me imagino que para los tuiteros y para los que les gustan los hashtags deben haber sido los peores gobiernos de la historia, porque hubo uno que no duró ni un año. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de eso, no? Que se preocupe más por la gente humilde, no por los que tienen, sino por la gente humilde que pagamos arriendo, agua y luz. Y a veces tenemos para una sola comida, para darles a nuestros hijos. Eso le pediría. Yo me llamo María Chizahuán y yo soy vendedora ambulante. Vendo aquí 18 años, pero nunca ha habido más que todo trabajo para los jóvenes que salen de bachilleres. Inclusive no hay ni cupos para las universidades, sí hay cupos, pero les manda lejos de aquí. No, más que todo no hay para que ellos se sostengan. Y ahora para entrar a la universidad también dice 3 años, 4 años y ahí para cogerles a trabajar. Y ahora si son unos chistes bachilleros no les hace valer de nada, darse cuenta de nada. Y ahora nosotros de mi familia somos 7 y de esto me toca mantenerse. Yo pago arriendo, pago luz, pago agua, inclusive con la luz misma. Ningún gobierno ha hecho esto y ahora que para las campañas están ahorita diciendo que van a hacer esto, que ofrecen el oro y el moro, pero nunca lo cumplen. Eso es. Y ahora con esto de la energía también, ¿cómo se va a solucionar? Nunca se va a solucionar. ¿Por qué? Porque dice que las baterías es de años que viene esto. Y ahí mismo dice que no hay plata. ¿Qué hace con con supuesto que hacen? Con tanto que cobran de los impuestos, de todo eso, que se cuenta. Y inclusive no hay soluciones en esto también. Lo que diría es que siquiera ponga la mano en el pecho, que se ponga la mano en el pecho, porque habemos madres que sí somos verdaderos solos.
sabemos madres que sí, realmente somos solas, somos mujeres solas y sabemos salir adelante por nuestro cuerpo. María se llama, ¿no? Henry, como dice Varias- María, ponte varias- la mano en el pecho. Y Varias respóndeme. cosas. Primero, yo nunca soy el oro y el moro, ¿no? Esa es parte de la decepción colectiva, de la rabia que siente la gente que le ofrecen los hechiceros. Ese es el populismo, ¿no? Son unos hechiceros y yo por eso no puedo hacer eso. Por eso que puedo parecer hasta frío. Yo jamás haré eso. ¿Por qué pasa eso? La gente se decepciona más aceleradamente de lo normal, de lo problemático y complejo que son las relaciones ahora de los países. Segundo, ella adicionalmente dice algo que lo he vivido últimamente en los locales. Yo siempre he comido de toda la vida, desde antes que existen las redes sociales, en sectores populares, el encebollado, el salchipapa, etc. Hoy son de los primeros afectados en el comercio, evidentemente porque han bajado sus ventas. Por eso hablábamos de una pandemia energética y por eso cuando ahora vamos, no solamente lo hacemos por disfrutar nuestra rica comida, sino que vamos para apoyarlos, para hacerles el consumo, para hacerles el gasto. Ella decía hay varias aristas, pero vamos a ir una por una. Ella decía algo, no reciben ayuda. Hoy, con esta crisis económica que está tomando los ribetes propios de la pandemia, el Estado tiene que entrar al auxilio. Por eso yo he dicho que yo creo en lo público. El Estado tiene que entrar al auxilio. ¿Cómo le vamos a pedir a ella, que en la práctica es una vendedora ambulante independiente, y a los pequeños comercios? ¿Cómo el Estado le va a pedir a los pequeños comercios que paguen el 30%, el IVA? ¿Cómo? Si no le hemos permitido trabajar, no es que por negligencia no lo quiere pagar o porque quiere quedarse con la plata. Por eso tienen que entrar medidas de rescate, de auxilio, tiene que haber extensión, muy parecido a lo que se hizo en la pandemia, que lo hizo Ecuador en muchos países en el mundo. O sea, son medidas de protección social. Adicionalmente, veo que la señora debe tener la típica preocupación de que viene este choque con los gobiernos municipales. Si no tengo dónde, porque no tengo los medios para poner mi local, lo hago en la calle. Ahí viene el tema de los permisos, no tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con los municipios. Pero hay una realidad social de por medio, si ya ponemos o no ponemos los corredores, etcétera, porque debe ser difícil ponerlo en cualquier lugar. Pero ¿sabe qué? También de esa historia, de esas lágrimas que rodó ella, de esos emprendimientos, lo difícil que es, también con sacrificio salen grandes historias. Muchos de los grandes locales que ahora entendemos, inclusive de comida popular, salieron hace 20, 30, 40 años de las mismas historias de ella, por poner un ejemplo. Entonces, idea principal, el Estado como tal, en estos momentos tiene que ir a la ayuda de los ciudadanos, con varias medidas de flexibilidad para pagos, para ayuda. Hay diversidad de bonos que hay que mantenerlos. Jamás yo tocaré ninguna medida concerniente a la protección social y jamás dejaré un empleado menos en las áreas sociales que tiene el Estado. El recorte que es necesario de un gasto público ineficiente será por otra vía. Jamás con la seguridad, jamás con la educación, jamás con la salud. Es más, como yo no le tengo miedo al Estado y creo en lo público, hay que aumentarlos. Les acabo de decir que quiero luchar por la salud mental. Necesito más médicos, necesito más psicólogos clínicos. Y eso no es más burocracia, eso es más inversión en lo social. No nos quejamos de la inseguridad, necesitamos más policías. Necesitamos fortalecer Fuerzas Armadas. Por poner un ejemplo, disculpe que me abra un poquito para regresar al tema de la protección social. Para eso está el Estado. Así que entiendo el drama que está viviendo ahora, agudizado por el tema energético, porque esos problemas ya estaban. Están explotando con el tema que encima no hay elementos para poder trabajar, ¿no? Henry, pero lo que te dice la señora es... Dijo varias cosas, una parte no la escuché por el sonido. Prácticamente es cero esperanza. ¿Tú qué porcentaje le das? Es que tenemos que volver a creer. Por eso yo dije al principio, la desesperanza que tiene ella es mezcla de la situación difícil que estamos viendo y también mal acostumbrado de que viene gente a hacerle así, que le va a arreglar. Hubo uno que dijo que el problema del Ecuador no era generación eléctrica, sino de distribución, y que iba a arreglar todo en 9 meses. Ya saben lo que pasó, ¿no? Eso también nos debe obligar a no ofrecer el famoso oro y moro, porque eso es mentirle a los ciudadanos. Señores, hay salida. Hay soluciones difíciles, sí, pero podemos adelante. Pero yo no le puedo ofrecer. Ese es parte de los engaños colectivos que no llevan a nada. No solamente que a los políticos les van a teniendo mal, la gente termina teniendo desconfianza plena en los sentimientos hacia los que manejan el Estado. Yo quiero restablecer el principio de orden.
de autoridad, que no es lo mismo que autoritarismo, ¿no? Listo, vamos con el siguiente segmento que es las opiniones de ti en redes. Ok, vamos a mostrarte unas 5 caricaturas y tú vas a ver y vamos a ver cómo reaccionas, ¿ok? ¿Eres muy sensible a una caricatura, por ejemplo, que te critique? Tengo 25 años en esto, maestro. ¿Tienes guardadas las caricaturas? Aquí Ese es tienes- parte del juego. Gracias, madrina, dice Henry Cucalón a María Paula Rom. Respóndele, por favor. Es un buen dibujo. Recuerden algo, el dibujo es parte de la sátira. Sí, Tiene claro. siglos. Claro. Desde la antigua Roma existe eso ahí. vamos con- Me han puesto más pelo de que realmente tengo. Voté por la censura de María Paula Romo, pero jamás he pensado que sea deshonesta. Eso suena un poco No, contradictorio. ninguna, porque el juicio es político, pues, no es un juicio penal. Y yo sí sé de esto, pues, doctrinalmente, académicamente, como profesor, como diputado. Tú puedes hacer una censura política, porque alguien tiene que pagar los platos rotos del gobierno. Y hay veces que de un acto político se devienen responsabilidades penales al final de la resolución. Y hay otros que son tan pillos que vas directamente al tema de carácter penal. Cuidado, cuidado, que es censura de institución. Te pongo, ya que estamos en esto, puedo pasarme toda la tarde, ¿no? Velasco Ibarra censuró al presidente Martínez Mera, nunca le dijo pillo, lo censuró. Fracasaste con político, censura. Y valga la aclaración, porque yo también fui ministro de gobierno, Claro. los ministros en general, salvo los muchachos a ser mandados por ahí, son fusibles, pues, se gastan. Tienen que caerse para que no se caiga el presidente. Esa es la escuela desde hace siglos también. Por si acaso, yo veo último, porque se ha vuelto muy repetida la pregunta, la gente cree que los juicios políticos son juicios penales. A veces sí terminan llevando. Terminan, claro. Como por ejemplo cuando yo destituí al sátrapa del curatuare. Solo con verlo caminar tú sabes que era pillo. Yo hice la censura política y después en la penal y está preso porque es un delincuente, pues. Pero eso sin duda alguna. Vamos a la siguiente, ¿eh? Te pongo un ejemplo. Sí, Febres Cordero inició su vida política con juicio En- político. cruda, porque había sido ya senador y constituyente, García Feró. con las muñecas de trapo. Claro. Fue durísimo contra Feroblum. Sí. Le dijo de todo, nunca le dijo pillo. Por si acaso, ¿no? O sea que, cuidado, entramos a temas históricos y nos quedamos 5 horas sentados aquí. ¿Ah? Así que la frase es absolutamente congruente. ¿Ah? Ya. Por si acaso, hay censura. La censura es un voto de confianza, por si acaso. Ahora, puede también conllevar en otra acción de carácter penal, ¿no? Dice, ¿estás lista para, por si acaso? Tú eres presidente y te llega la muerte cruzada. Bueno, es una herramienta constitucional. No es un tema ilegal. Ojalá que no se vuelva a repetir. No por el hecho que en el caso de nosotros yo tuve que instrumentarla. Plus académico. Mi tesis de Derecho Administrativo de la primera maestría fue el control de los actos políticos de gobierno, ¿no? Ese fue un acto político, así lo determinó la Corte. Hay un tema muy claro ahí. Ojalá que no lleguemos a tener que utilizarla. La lógica que fuera un mecanismo de contención, esa fue la lógica con que fue ideada, es una figura muy parlamentaria. Ojalá que no lleguemos a ese punto, pero si se la logra utilizar, recuerda que es cruzada, es de lado y lado. Claro. Cuidado, el presidente la hace primero o la asamblea. Esperemos no llegar a eso, ¿no? Por si acaso, no es el deber ser, pero es una herramienta constitucional. Tanto que es herramienta constitucional que la Corte Constitucional lo avaló. Totalmente legítimo. Y lo más importante, ya que les interesa a algunos, a los agoreros del desastre, ¿ya? Que poco más avisoraron una guerra civil en el Ecuador si se adoptaba esa medida, por si acaso no se rompió un solo vidrio, ¿no? Henry Cucalón, podrán decirme todo menos pillo. Sí, portada de Expresiones, que es el suplemento del Expreso, con la camiseta de la gira de YouTube Sphere. ¿Qué opinas de esto? Más o menos Yo ya mismo, para yo mismo cerrar. lo dije, pues. En política te dicen de todo, pero no me puedes decir deshonesto, porque jamás he cometido un acto de corrupción y algo más importante, no soy un enloquecido por el dinero. Entonces, tú has de candidato por los ciudadanos, no por el dinero. ¿Eso estás diciendo? No solamente candidato, es que tú puedes ser pillo, no ser ni siquiera candidato, ni funcionario público, ni nada. Hay pillos civiles de ciudadanos y la pillería es parte del problema del narcotráfico.
Es que medio gente que no tiene ningún cargo público, que se camuflan de empresarios y emprendedores, son pillos, pues. La deshonestidad también es privada, pues. Ahí están los enloquecidos por el dinero. Parte del problema que estamos viviendo es por la voracidad del dinero fácil, de ese maldito consumismo. Ahora, si entras a un cóctel mortal de unos sátrapas que se meten a la política para vengarse del otro, para enriquecerse fácilmente, bueno, tienes un cóctel mortal en la sociedad. Yo siempre estoy en contra de eso, ¿no? No solamente como político, como ciudadano. La honestidad es un valor importante, no es un tema de carácter relativo, como alguna gente lo quiere poner. Henry, rápidamente, ¿cómo defines a Daniel Noboa y a Luisa González? Los dos fueron candidatos finalistas. El Daniel Noboa es el presidente de la República. Voté en segunda vuelta por él, no quedaba otro. Y actualmente ha cometido más errores que aciertos, y definitivamente es improvisado y tiene algunos visos de que no tiene carácter democrático. No me arrepiento de haber votado por él. ¿Por qué? Porque uno toma las decisiones tomando la consideración de ese momento, pues. En ese momento era lo correcto y voté pensando que así es. Ahora, evidentemente, con lo que conocemos él, así o no fuera candidato, yo no votaría por él. ¿Y Luisa González? Luisa González fue candidata a la designada del correísmo para ser candidata y ahora vuelve a ser candidata presidencial. Y tengo que confrontarla y tengo que contrastar sus tesis con las mías. Como toda ciudadana merece ser candidata, no tiene ninguna prohibición, pero evidentemente no comulgo con sus ocurrencias. ¿Tienes miedo de que te gane? ¿Cómo? ¿Que te gane? Parte de la contienda electoral es perder y también ganar. Más que miedo, es una opción también perder. Pero en el supuesto que eso se dé, no es miedo. Porque yo no tengo nada atrás. Pues yo no es que si pierdo, ahora se caen los míos. Mi secretario se va preso, ahora ya no puedo sacar a Glass. No. Si pierdo, al día siguiente sigo luchando. Hay algunos que se están lanzando a la política porque es eso o no pueden sobrevivir. Están tan inmersos en un sistema podrido y protervo que tienen que mantenerse y no se pueden salir del sistema porque tienen agendas. Si yo llegara a perder, pero voy a ganar, pero si llegara a perder, al día siguiente seguimos en la batalla de ideas. Como lo he hecho a lo largo de mi trayectoria política, yo nunca me he escondido, siempre he dado la cara. Salí de la asamblea, que normalmente la gente no sale con muy buenos índices. Al día siguiente, dando entrevistas. Todos los medios de comunicación, siempre fuente de opinión por mi carácter legislativo. Yo tengo buenas experiencias en la Asamblea Nacional. Salí del Ministerio de Gobierno. Normalmente la gente cuando sale de los ministerios se esconden para que la contabilidad no los llame, para estar fuera del radar. Al día siguiente estuve en Ecovisa. Eso soy yo. Yo no voy a cambiar en ese sentido. Y bueno, para terminar la pregunta final, como sé que eres un fanático de Depeche Mode y la canción Personal Jesus habla de ser un Jesús personal, ¿qué les dices a los ecuatorianos? ¿Cómo vas a ser su Jesús personal? Que escucha sus oraciones. Bueno, hay que tener mucho cuidado con mezclar la política y la religión, ¿no? Y falsos valores también, etcétera. Las convicciones personales, la fe es importante. He dicho que hay que mantener la fe, vamos a hacer la fe, pero no me gustaría mezclarme con el tema. Ojalá que todos podamos practicar los principios y los valores cristianos, que es lo más importante. Eso sí, y eso es importante como fe, pero no quisiera ponerme, yo no tengo esas características de ponerme salvador, de redentor, de refundador. Mi personalidad y mi trayectoria política y mi propuesta va totalmente contrario a eso. Esas son las causas del caudillismo y el populismo. Conmigo eso no va. La fe, adelante, y los valores del cristianismo siempre presentes. Listo. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, Rubén. Gracias. Esto fue todo en nuestro programa Todo por tu Voto. Nos vemos en la próxima edición. Gracias.